Muchísimas gracias, Hugo Machiavelli. Bueno, hay quienes me están diciendo, Lucas Liach y Martín Tetazo, ahora vos tenés preparado un balance, ¿no? Así es. Dicen, che, mirá que la cosa cambiaria no está tan tranquilita, ¿eh? Que está atado todo con alambre. Cualquier movimiento monetario puede volver a hacer saltar el dólar. ¿Esto es así o hay gente...? El experto monetario es Lucas. A ver, Así que... a ver. Bueno, mira, tenés un país cuyos bonos rinden el 17%. ¿Esto qué quiere decir? Traducímelo para lo traduzco. El que compra un papel de Argentina, un bono argentino, que es como si se endeudara Argentina, de hecho se están emitiendo bonos, le dan un premio de 17% anual en dólares. Eso es lo que rinde. Vos dirás, buenísimo, qué oportunidad Argentina. Compro. No. Eso lo que refleja es que la probabilidad de que te paguen es muy bajita. Entonces tenés que ser bastante kamikaze, yo soy uno de ellos, para tener alguno de esos bonos al 17%. ¿Qué refleja esto en definitiva? Una desconfianza muy grande en la economía argentina. Vos pensás que si uno tiene que ver en el balance del año, ¿qué hizo este gobierno? A ver, ¿hay algo bueno? Y lo primero que te dicen es, bueno, la renegociación de la deuda. Ahora, en teoría, si vos renegociaste la deuda, deberían ser confiables tus bonos. Y lo que nos muestra este rendimiento es que no. Es que nadie, ni los propios argentinos, le creen al gobierno argentino. Entonces, esto, pues sí, pero esto es financiero. ¿En qué le importa a la gente? Claro. Bueno, lo que quiere decir es que hay una confianza muy débil. Y cuando hay una confianza muy débil, los movimientos de la moneda son muy difíciles de predecir. Podés tener momentos donde hay una histeria, como cuando llegó a casi 200, que después se calme, pero después puede volver de nuevo. La situación es frágil realmente. Al mismo tiempo tenés, en el mes de diciembre va a haber una emisión de cerca de 300.000 millones de pesos para pagar el déficit fiscal del mes de diciembre, que es el más alto del año, y nadie sabe muy bien dónde van a terminar esos pesos cuando se caiga la demanda de dinero, cuando lleguemos a enero o febrero, ¿no? Bueno, pero eso todo es muy técnico, son dos economistas hablando que yo entiendo perfectamente, pero ahora, contame cómo está la gente. A un año... A ver, ¿está mejor o está peor? Mira, obviamente está peor, ¿no? Yo no diría el peor gobierno de la historia porque a mí me parece que para juzgar un gobierno hay que ver cómo asumió y cómo entregó. Claro, faltan 3 años. Y ahí por muchos cuerpos es Cristina Fernández la peor presidenta de la historia. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque asumió con un superávit gemelo, de superávit fiscal, superávit externo, dólar competitivo, tarifas competitivas, abundancia energética, abastecimiento energético, y a pesar de en el interín haber tenido los mejores precios internacionales de la historia argentina, rompió todo y entregó con déficit. Todos los problemas que siguieron después, el crecimiento de la deuda, no hubiera existido si ella hubiera entregado como recibió. Si Cristina hubiera entregado como recibió con superávit, no hubiera sido necesario tomar un solo peso de deuda, ni ir al Fondo Monetario, ni todo lo que vino después. Como recibió en 2007. Exactamente, Okay. Como recibió en diciembre de 2007. O sea, si uno juzga cómo recibió y cómo entregó, el peor presidente de la historia es por lejos Cristina Fernández. Ahora, este gobierno que le tocó asumir, tenemos una placa acá para ver algunos indicadores ahora que la producción nos va a poner en pantalla. Pónganla, por favor. Este gobierno esencialmente empezó con un esquema que era un esquema muy fiscalista, de hacer un ajuste, que el ajuste tenía que ver con un impuestazo y con pegarle a los jubilados, que es esencialmente lo que pasó, y después cambió sobre la marcha. Mirá, desde que asumió 10 de diciembre del 19 a 10 de diciembre del 2020, el dólar que vos podías comprar en el Banco Nación sale 130% más. Eso es una... A ver, eso es... Eso no es el blue, ¿eh? Ese es el dólar que vos podés comprar en el Banco Nación. Yo sé lo que me acordaba, las cosas que le decían a Macri cuando subía el dólar, ¿no? Bueno. Digo, esto es como... A ver, yo no lo voy a defender a Macri o al gobierno de Macri, no, pero digo, si nosotros ponemos todo en una misma balanza, 130% en menos de un año. No, un año exacto, porque es del 10 de diciembre... de diciembre a diciembre. 10 de diciembre al 10 de diciembre, 130%. Dólar blue, 105%. Inflación 36,7%. Ese no es un dato malo porque tomó una inflación de 53,8%. ¿Me permitís contradecirte? Sin aumento de tarifas. Claro, ese era el punto que iba a hacer. Ese era el punto que iba a hacer. Es un dato reprimido, de inflación hay mucha inflación reprimida en tarifas, sobre todo esencialmente en tarifas y en precios máximos, y algo en control cambiario que tiene que ver con el cepo y todo lo demás, que hace que ese número ya empiece a engordar. Ya haya sido 3,8 en el último mes la mensual, eso es 51% anual, digamos. La foto hoy es que está corriendo una velocidad de 51% de inflación. En la placa que sigue tenemos los otros datos más sobre la situación del primer año del gobierno. Salarios, si uno mira el índice de salarios contra esa inflación de 37 que va a terminar el año, los salarios 31%. Ah, bueno, ahí. Están hablando, Lucas, si tenés ganas, compartí, sí.
están hablando de... ¿Estás hablando de salario del sector privado, de salario general? Ese es el nivel de salarios promedio de la economía, un índice de salarios que elabora el INDE, que el último dato disponible es el del mes de septiembre, septiembre contra septiembre. Sería 31 contra 31,18% contra 37 que están que subieron los precios. ¿Y la pérdida del poder adquisitivo Ese es real? ¿El 6% real? Es un poco menos del 6% en realidad porque técnicamente hay que dividir 1,31 por 1,37, pero es Ahora, casi... Martín, si me permitís, y para complementar la pregunta de Luis, muy desparejo, ¿no? Porque tenés algunos que el salario, al menos en pesos, se mantuvo o subió. Muy heterogéneo. Otros donde también bajó nominalmente. O sea, esto tuvimos algo que en la historia no había pasado, momentos de bajarte el salario medido en pesos. Bueno, salarios de la construcción, por ejemplo, salarios de sectores que están suspendidos, por ejemplo, que estuvieron suspendidos mucho tiempo. ¿El salario del sector público? Bueno, el salario del sector público subió 17%. La paritaria le dieron 17% más un bono de 4.000 pesos. Pero a ver, de nuevo, me paro un segundo acá. En otro gobierno no peronista, con un salario del sector público que sube a la mitad de la inflación, te incendiaron, te tenés que ir, no con un helicóptero, te tenés que ir con 6 helicópteros juntos, todos los ministros, los secretarios. Es cierto que en el gobierno de Cambiemos, en los últimos 2 años, el salario del sector público también subía por debajo de la inflación, no con esta magnitud, no de esta magnitud del ajuste que tuvo este año. Pero déjame ver el último dato, que es el dato volví al dato de... El dato de empleo es uno de los más duros. Escuchen esto y miren esto. La estimación de PBI, de cuánto cae el PBI, que recién Lucas decía cerca de 12, el reporte de expectativa de mercado del Banco Central dice 10,9, es un poco más optimista, igual es una de las caídas más, está entre los 5 países que más caen en el mundo, pero lo más duro es la ruptura del empleo, 2.527.000 empleos perdidos en los centros urbanos de más de 100.000 habitantes de la Argentina. No estoy contando el interior, porque no hay datos del interior, no sabemos lo que pasó en los pueblos que tienen menos de 100.000 habitantes. En los ¿Cómo centros no hay urbanos, datos? ¿No los miden? No, el INDEC mide centros urbanos de más de 100.000 habitantes. Pero si haces la proyección es bastante más que 2,5 millones. Claro, lo que pasa es que como no sé, yo el dato duro que puedo decir con certeza es, en los centros urbanos de la Argentina, son 31 centros urbanos de la Argentina, hay 2,5 millones de desempleados más, de personas que perdieron el empleo. Muchos de ellos no son técnicamente desempleados porque no lo están buscando, pero estaban trabajando hasta el primer trimestre y perdieron el trabajo en el segundo trimestre esencialmente con la cuarentena, y ese es el dato más duro de un balance que cierra, Luis, cierra en un desaprobado total, cierra en un 2. ¿Por qué? Y con esto te cierro. Porque la pandemia, y no es la pandemia, es la cuarentena, la pandemia la tuvieron todos los países del mundo, pero como siempre digo, en todo el mundo se murió gente y en todo el mundo cayó la economía. Pero no en todo el mundo se murió la misma cantidad de gente, ni en todo el mundo cayó la economía tanto como cayó en Argentina. Pero porque yo quiero seguir hablando de economía, vinculándolo con la vacuna y la cuarentena, ahora que nos va a presentar Federico el desarrollo de su tema, y también con esa caída del PBI, que algunos dicen del 10, viste que otros dicen del 12, otros llegan a 13, ahora las están corrigiendo. Pero a ver, quiero saber si va a ser igual o peor que la de 2001. Y quiero saber si la economía hoy está igual o peor que la de 2001. ¿Me cierran con Superbill? Dale. Con tu tarjeta Superbill de débito, tenés beneficios pensados para vos. Disfrutá de un 25% de ahorro todos los martes en supermercados adheridos. Escucharte y pensar beneficios para vos. Eso es Human Banking de Superbill. ¿De dónde, en estos datos que presentó Martín sobre el balance, que son brutales, le tengo que prestar atención a que primero la desocupación... Para mí lo más importante es eso, o sea, lo que decía, ¿a quién le pegó esta pandemia? Los más castigados por la pandemia, los pobres, los informales, los niños, porque por cada año de escuela que perdés, se pierde mucho más que un año de aprendizaje. Bueno, escuchá este dato. O sea, a ver, ¿qué se pierde? Hay un estudio en Pakistán, se perdieron 4 meses de escuela y se calcula que el aprendizaje que se pierde es mucho más que 4 meses. Porque es como si vos al auto no le cambiás el aceite durante 20.000 kilómetros. No es que después decís, che, le puse aceite después, anda bien. No, te perdiste ese tiempo. ¿Tuviste oportunidad de ver el dato que daba Pancho Olivera citando a unos especialistas que hablaban de la pérdida de la educación en la Segunda Guerra Mundial y lo que había afectado a esas generaciones? No lo vi, pero... Bueno, era como una bomba, otra bomba dentro de la bomba. Entonces, de nuevo, ¿a quiénes? Fíjate que es a los niños, y dentro de los niños pobres. ¿Por qué más ellos? Porque no tenían las tecnologías tan bien aceitadas para tomar esa educación. Y, de nuevo, esto en gran parte es una decisión, no es un hecho de la naturaleza.
podemos discutir si cuándo tenían que retomarse las clases, ¿no? Pero esta fue una decisión de una cuarentena dura y una decisión de no tener clases todo el año. Te sumo un dato, Lucas, Digo, las mujeres. Y las mujeres. La perspectiva de género de este gobierno, se resume en utilizar la letra E. Pero después, en términos de políticas públicas, las políticas públicas de este gobierno, la decisión de hacer una cuarentena externa, fueron muy sesgadas en contra de las mujeres, las más perjudicadas. Las más perjudicadas por la cuarentena eterna fueron los chicos que no pudieron ir a la escuela, y dado que esos chicos no podían ir a la escuela, los hogares monoparentales liderados por mujeres no podían ir a trabajar. Buena parte de esa caída del empleo es en mujeres. Ok, hablando de mujer, ¿la buscás a Silvina Martínez, por favor, que ahora viene con un dato? Escuchen esto. Vieron que Cristina hizo un balance, ¿no? ¿Vieron que Cristina hizo un balance? Bueno, hay un balance que no hizo, que es el del Senado, y le da negativo. Le da... ¿Gastó mucho, decís vos? Le da negativo, ahora lo va a explicar Silvina Martínez. Después, Guadalupe, me das información de último momento sobre lo que está pasando en el Congreso, ¿sí? Vacuna, cuarentena, economía, etcétera, etcétera. A ver, Alberto Fernández anunció hoy que cerró un acuerdo con Rusia por la vacuna rusa. Bien. Todavía no está aprobada en la Argentina la vacuna rusa, y fuera de Rusia tampoco está aprobada. Sería bastante insólito que Argentina fuese el primer país después de Rusia en aprobar la vacuna. Después, ¿qué vacunas? ¿Qué otras vacunas? Porque después tenés la de AstraZeneca, que no solamente no está aprobada, sino que en Estados Unidos, en el New York Times, salió una nota diciendo que, bueno, había eludido información, había evitado información, o sea, retrocedió unos cuantos casilleros AstraZeneca, Oxford. Y después Pfizer, que es la única que está aprobada, por ejemplo, en Inglaterra. Acá el contrato con Pfizer está virtualmente, entre paréntesis, no te digo caído, pero está suspendido. Déjame, después le voy a mostrar el libro que me acaba de traer, me lo vas a regalar, ¿no? Por supuesto, tiene dedicatoria y todo. Como Sapiens. Correr, comer, amar y descansar a la manera de los humanos. Lucas Liach, que como todos ustedes saben, porque yo lo he dicho muchas veces, me sorprendió cuando lo vi corriendo, corre descalzo el pibe. Ahí te lo explica, te lo explica. Sí. El pibe corre descalzo, esa es la verdad. A ver, una línea, Lucas, vinculado con esto. Es un poco una reflexión sobre nuestra especie humana y las costumbres muy raras que tenemos comparado con cómo evolucionamos y cómo lo que somos como especie. Entonces tiene temas desde trabajo, sexo, actividad física. Linda lectura para el verano en este año tan raro donde estuvimos encerrados, viste que es algo muy poco humano. Como Sapiens, correr, comer, amar y descansar a la manera de los humanos. Como Durán Barba los mencionó a mis ilustres colegas y no a mí, que te lo doy como para compensar. Bien. Aguantamos una línea, Lucas, por favor. La cuarentena empezó bien, pero destruyó la economía, ¿coincidís? Totalmente. Al principio, digamos, estaba bien esto de la preparación del sistema de salud, pero eso era breve, digamos, era hasta llegar al pico. Creo que lo más importante es mirar al futuro y, pensando en esto de la vacuna, de nuevo no entrar con los versos clásicos que tuvo este gobierno con las filminas, etcétera. Ahora nos dicen que van a vacunar 2 millones en no me acuerdo cuánto tiempo. Sí. Unas promesas, digo, que ya no se están cumpliendo y que van a tener una influencia importante. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer, lo que debería hacer el gobierno es llamar a otros partidos políticos también, explicar cómo es el plan de vacunación para el año que viene y que podamos planificar nuestra educación, nuestro trabajo, nuestra economía. Los Haroldos Vinos Finos con Ángel, los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Silvina, contanos sobre el balance que Cristina Fernández nos mostró y que tiene que ver con el Senado. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, efectivamente Cristina dijo cuántas leyes había sancionado, cuántas reuniones de comisión, pero lo que no contó es cuánto gastó. No podemos sacar todavía el anual porque falta el último trimestre, pero podemos comparar 2 trimestres en lo que es el Senado. Mira, tercer trimestre del 2020, tercer trimestre del 2019. Mirá los gastos en personal. O sea, la diferencia en un Senado cerrado en medio de la pandemia. Tercer trimestre de 2020, más de 8.592 millones de pesos gastó en personal. Mirá el mismo trimestre del 2019, 2.200 millones de pesos. Mirá lo que gastó en vestuario. 3.218.000 pesos gastó en vestuario para un Senado cerrado.
frente a 120.569 que se gastó en 2019. Servicios básicos. Cristina gastó más de 46 millones de pesos en servicios básicos frente a 6.900.000 pesos el año pasado. Publicidad y propaganda del Senado. Cristina gastó 16.934.000 pesos. Solamente un trimestre son estos gastos. Quiero reiterar eso, frente a 110.000 pesos del 2019. En total, en el trimestre del 2020, Cristina gastó más de 9.198 millones de pesos, frente a 2019, tercer trimestre, 2.491 millones de pesos. Es un escándalo. Esperá que lo asimilemos y lo procesemos y volvemos. Esto es un escándalo, ¿eh? Es obsceno. Esto es obsceno. ¿Cuántos test? No, es obsceno y es un escándalo. Con razón, claro, hace balance por la galería. Ojalá que tengamos el tiempo de meternos unos segundos más en esto. Un escándalo, dale. Algunos segundos antes de presentarla a Laura Di Marco, Silvina Martínez en segundo. Esto es un escándalo, el aumento del gasto en el Senado, ¿eh? Yo había visto los datos, no le presté demasiada atención. Esto va a ser un ruido bárbaro, ¿eh? Bueno, ampliamos el domingo con más datos y más información porque tengo más números escandalosos. A ver, una cantidad de empleados se habrá metido por la ventana, publicidad, vestimenta. ¿En vestuario cuánto gastó? ¿Te acordás del número? Más de 3 millones de pesos, frente a 100.000 en el 2019. Bueno, el balance... Cristina salen caros, ¿eh? El balance y los gastos que Cristina no hizo. Gracias Martín Tetaz, gracias Guadalupe Vázquez, gracias Hugo Machiavelli, gracias Federico Andacasi, gracias Lucas Liach. Recomiendo el libro Homo Sapiens, acá lo muestro, acá está, ¿dónde lo muestro? Acá, ahí está, Homo Sapiens, correr, comer, amar y descansar a la manera de los humanos. Les recomiendo que se queden viendo a Laura Di Marco, está Marcos Aguinis, hace mucho que no habla Marcos Aguinis, bueno. Y Patricia Bullrich. Y obviamente se supone, estoy seguro que Laura va a hacer un excelente balance en su presentación sobre el primer año de gobierno de Alberto Fernández. Atención, que el domingo, entre otras cosas, tenemos a Gabriel Rolón para presentar su libro, El Duelo. Buen fin de semana. Chao.